Bueno, buenos días, gracias a todos, gracias a IAGUA, sobre todo por la excelente organización, como siempre, que ya nos tiene acostumbrados. Soy director de Watener y del grupo Inclam y hoy quería huir de la tentación de hablar de lo que hacemos, que es lo que siempre a veces hablamos las empresas, y más que nada enfocar a por qué lo hacemos y cuál es el enfoque que tenemos. Entonces, la idea es hablar del binomio agua de energía y desde el punto de vista de Inclam. Inclam es una empresa que trabaja desde hace más de 30 años en el sector del agua, uniendo desde siempre los temas de tecnología. Desde siempre lo digo, desde hace 30 años, cuando todavía los códigos se escribían en Fortran y utilizábamos el DOS. Entonces, que algunos creo que lo recordáis. La idea es un poco comentar los retos desde el punto de vista del agua, de la energía y luego llegar al enfoque, es decir, pasar por tres partes. Los retos que tenemos, cuál es el enfoque que queremos o que creemos que hay que darle y luego qué solución aporta al grupo Inclam. Entonces, lo primero es hablar de que los retos en el sector del agua, ahí hay dos fotografías dos imágenes de periódico. Hace 50 años el problema estaba en las infraestructuras, claramente. Hoy en día no solo tenemos que renovar esas infraestructuras, pero fundamentalmente el problema está enfocado a un tema ligado a la escasez, evidentemente, agravado por el cambio climático y, por supuesto, al aumento de la población urbana. Hablábamos de binomio agua-energía en ciudades, sobre todo. Entonces, si bien en España, digamos que la parte más importante de infraestructura ya la hicimos hace muchos años, hay sitios en Latinoamérica o en otros países del mundo donde estos dos retos de infraestructuras, de generar las infraestructuras y de además enfrentarse a los problemas de escasez, de aumento de población y de cambio climático, los tienen actualmente. Entonces, un poco para enfocarnos al tema de la escasez agravada por el cambio climático, finalmente lo que hace 50 años hacíamos, que era buscar más oferta de agua, hoy en día no solo tenemos que buscar más oferta, sino gestionar muy bien la demanda, y es decir, ajustar la oferta a la demanda que tenemos, lo que significa, en definitiva, lograr mayor eficiencia. Y aquí es donde interviene la parte importante, equilibrio de oferta y demanda. El segundo punto es los retos en el sector de la energía. Tienen que ver con que el mundo está consumiendo más energía, si bien somos más eficientes. Se ve allí, digamos, algunos datos de países como China, como India sobre todo, que realmente van a necesitar mayor consumo de energía, agravado por dos cosas: evidentemente el cambio climático, los temas de contaminación y sobre todo porque nos quedan he escuchado por ahí, he leído, unos 50 años de combustibles fósiles. Con lo cual, digamos que es clave enfocar el punto de vista de la energía también. El interés del binomio, es decir, teniendo en cuenta el agua y la energía desde ambos puntos de vista, esta es una diapositiva del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde muestra los sitios con estrés hídrico y los problemas en diferentes países, tanto en Francia, en China, con la generación de energía debido justamente a los problemas de estrés hídrico. Evidentemente, el tema a nivel energético, la hidráulica aporta un 7% de la energía consumida mundial. Desde el punto de vista del agua, evidentemente, el reto tiene que ver con la eficiencia hídrica, y teniendo en cuenta que el gráfico que está allí es un gráfico de un informe muy interesante de IMDEA y con algunos datos también de AEAS. La energía que consumimos en el sector del agua no solo depende de la orografía, que es evidentemente, sino también de temas de escasez y de los procesos que llevamos a cabo. Es decir, en el gráfico se ven diferentes países y el consumo energético en kilovatios hora por metro cúbico en función de la escasez hídrica de cada sitio. Si analizamos también que cada proceso del sector del agua tiene unos consumos energéticos, y a eso le agregamos que el consumo energético se va a ir aumentando teniendo en cuenta la inclusión del saneamiento, que es muy importante en los últimos años y que va a ser más importante en los próximos años. Estamos hablando en España, de un informe de AEAS de este año, justamente el consumo medio energético es de alrededor de 1 kilovatio hora por metro cúbico, pero hay una brecha entre el 0,6 a 15 kilovatios hora por metro cúbico si tenemos en cuenta el saneamiento, la desalación que necesitaremos para incluir nuevas fuentes o, por ejemplo, la reutilización. Entonces, llevando algunos datos, sabemos que más del 4% o alrededor del 4% de la energía total consumida en el mundo se debe al sector del agua potable. Un 3% aproximadamente en España de la energía es consumida por el sector del agua, aunque hay variables desde el 1 al 18% de la energía. Luego, el coste de la energía en el proceso del agua
es aproximadamente entre el 20 y el 40% de su coste. Sacando unos datos muy sencillos del informe que tenéis en el díptico de la revista, del informe de AEAS, se ve que con una producción de 4.000 hectómetros cúbicos, si hacemos 1 kWh por metro cúbico, nos da que aproximadamente gastamos más de 600 millones de euros en energía para el sector del agua. Si además tenemos en cuenta que en los próximos años va a aumentar la desalación, la reutilización, podríamos multiplicar ese importe por 5. Es decir, el impacto económico es gigante. Luego, por otra parte, el aprovechamiento energético en el sector del agua actualmente es de aproximadamente el 10%. Es decir, lo que quiero decir que hay mucho margen de mejora para influir y tener en cuenta ambos aspectos. Y el agua no registrada media en España es de alrededor del 22%. Es decir, que si además de ahorrar en energía, ahorráramos en agua un 5%, eso se vería traducido también en ahorro de energía. Por lo tanto, yendo a las conclusiones un poco, lo que vemos es que el suministro de agua y energía son interdependientes, se debe hacer necesariamente un enfoque conjunto y ahí se ve un trinomio que no solo es agua, energía, sino también territorio. Y en este sentido el territorio nos lleva a hablar de las políticas y cambios institucionales, es decir, hay que ver el binomio agua-energía, el trinomio agua-energía-territorio. Y teniendo en cuenta que hablamos de ciudades, las ciudades están ligadas a la cuenca, es decir, no podemos enfocar el problema solo desde agua, solo desde energía o solo desde ciudad y cuenca como partes separadas. Evidentemente tenemos que tener en cuenta la mitigación y adaptación al cambio climático, el ajuste de tanto de la oferta como de la demanda, y ya sea en agua y en energía, es decir, vamos a necesitar fuentes alternativas de oferta y de demanda, es decir, necesitamos enfocarnos hacia mejorar la energía. En este sentido, es importante que en el sector del agua no solo se hable de seguridad hídrica, como el artículo que está en la revista, sino también de riesgo. Es decir, tenemos que huir de la seguridad al 100% y hablar en términos probabilísticos de riesgo, como se hace muchos años que se hace en las inundaciones. Pues en el abastecimiento debería hacerse lo mismo. ¿Y cuál es nuestra propuesta a nivel de mejorar la eficiencia energética e hídrica? Y con esto voy acabando. Es, evidentemente, mejorar la eficiencia energética e hídrica de forma integral, teniendo en cuenta que esto es como una manta. Tiro de un lado, me tapo y me destapo los pies. Es decir, está todo interrelacionado en un sistema y desde un enfoque que es multicriterio. No podemos optimizar partes por separado. Por lo tanto, necesitamos evidentemente soluciones estructurales, pero también aplicación de nuevas tecnologías. Y en este sentido, en la aplicación de nuevas tecnologías, y aquí viene el porqué, y esta es la última diapositiva, de qué es lo que propone el Grupo Inclán. El Grupo Inclán propone de alguna forma mejorar la eficiencia del binomio agua y energía teniendo en cuenta una plataforma smart, inteligente, que utilizamos como una capa de software que conecta con todo lo que hay por debajo, SCADA, GIS, ERP, da igual la marca, da igual el tipo de sensores, y lo que hacemos es con esa capa agregar una inteligencia por encima de esa capa para dar un valor agregado. Un valor agregado utilizando inteligencia artificial, que justamente es la diferencia de utilizar optimizaciones puntuales de ciertos problemas. Es decir, miro cómo mejorar las fugas, que también lo hacemos. Miramos problemas en concreto, desde fugas, calendario de bombeo, mejorar temas del agua no regulado, el non-revenue water, pero también tener en cuenta que cuando yo toco una variable, me afecta en otro sector del círculo. Es decir, tener un enfoque multicriterio. Y para ello, la inteligencia artificial justamente es una de las soluciones tecnológicas más interesantes, porque capta todo ese conocimiento que está en el experto, que sabe por qué hace las cosas de una determinada forma y que tiene en su cabeza absolutamente todas las variables para gestionar. Entonces, un poco para cerrar, la idea es plantear tecnología y que la tecnología no sea solamente un elemento más para solucionar problemas concretos, sino que, empezando por el cambio de políticas, el cambio a nivel de las personas se tienen que adecuar a utilizar estas nuevas tecnologías, pasando por los procesos. Estas tecnologías nos hacen cambiar la forma de trabajar para finalmente aplicar tecnología avanzada, y en este sentido pues os animo a que contéis siempre con nosotros para ello. Pues muchas gracias.